Bueno, señores, vamos a hablar un poco de ética, aunque parezca extraño, pero tenemos que hablar de ella, porque la ética se ha puesto de moda con eso de los códigos deontológicos, la transparencia, tantas cosas que a veces usted escucha hablando por ahí a un poco de gente, y entonces de rendición de cuentas, entonces se supone que el que no rinde cuentas no es ético porque es posible que esté haciendo algo raro. ¿Qué es la ética? La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana en cuanto a los parámetros de valores, o sea, correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. La ética contemporánea se suele dividir en tres ramas o niveles. La metaética estudia el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos. La ética normativa, que es entonces lo que tiene que ver con los códigos deontológicos y con el derecho. La ética normativa busca normas o estándares para regular la conducta humana y la ética aplicada examina controversias éticas específicas. Y obviamente que ahora está muy de moda eso de la bioética. O sea, obviamente que uno no debe disque hacer un experimento con un animal o con alguien así, porque obviamente que hay fronteras éticas en la investigación científica actual. Ética y moral son conceptos muy relacionados que a veces se usan como sinónimos, pero tradicionalmente se diferencian en que la ética es la disciplina académica que estudia la moral. La ética no inventa los problemas morales, sino que reflexiona sobre ellos. Las acciones relevantes para la ética son las acciones morales, que son aquellas realizadas de manera libre, ya sean privadas, interpersonales o políticas. La ética no se limita a observar y describir esas acciones, sino que busca determinar si son buenas o malas, emitir juicios sobre ellas y así ayudar a encauzar la conducta humana. La palabra ética proviene del latín ethicus y este del griego ethikos, transliterado como etikos. La forma femenina proviene del latín tardío ética y este del griego etike o dedique. Según algunos autores se debe diferenciar ethos, que significa el carácter, de ethos sin acento, que significa costumbre. Pues la ética se sigue del sentido de carácter y no del sentido de costumbre. Por eso que cuando ustedes me hagan una definición de la moral, no digan que tiene que ver con costumbre, porque tiene que ver es con el carácter. Etimológicamente, sin embargo, ética y moral sí tienen el mismo significado, ya que la palabra moral viene del latín mos o del latín more, que significa hábito o costumbre. Porque obviamente que en el derecho romano, no sé si Gavino les habló de las mores maiorum. A ver, Sí, profesor. tú mismo, ¿qué fue lo que dijo Gavino Díaz Prol sobre las mores maiorum? Acuérdate que te estoy ayudando a repasar para el examen. Habla. Juan. Profe, estoy buscando donde lo escribí, perece. Sí, me imaginaba que era eso que lo estaba buscando en los apuntes. Tú tranquilo que yo confío en ti. A ver, mientras Juan busca, a ver, qué es lo que son las mores maiorum. A ver, nadie se acuerda. El derecho costumbrista, el derecho de las tradiciones originales de los ramnes, los tices y los etruscos. Claro, porque esas eran, ellos le llamaban mores majorum a esas
costumbres ancestrales de los antepasados, que por supuesto se mezclaban con las prácticas etruscas, claro que sí, porque así fue como sucedió. Dicho en otras palabras, el hecho de que ellos hayan depuesto al rey etrusco y establecido la monarquía, no significa, digo, la república no significó automáticamente de que ellos iban a crear un derecho ex novo o un derecho nuevo de que para ellos, o sea, ellos siguieron usando las costumbres etruscas. Entonces, obviamente que ahí fue donde empezó el asunto del colegio de pontífices, porque entonces, ¿quiénes eran los que se acordaban de esas costumbres ancestrales de los etruscos? El colegio de pontífices. Entonces, por eso fue que todo esto del Mores Majorum es el derecho consuetudinario romano que estuvo vigente hasta las 12 tablas. Porque obviamente que el incidente de las 12 tablas era precisamente porque como ese colegio de pontífices nada más lo ocupaban los patricios, obviamente que ellos querían, los plebeyos querían decir, bueno, siempre andan cambiando la ley. Entonces cada vez que nosotros queremos algo, ustedes cambian la ley y no la publican. Entonces por eso fue que los plebeyos se rebelaron y se fueron para el Monte Aventino a hacer huelga. Porque eso fue lo que pasó. Porque entonces esas Mores Majorum, el colegio de los pontífices, eran los únicos que sabían qué era lo que decían esas Mores Majorum. Entonces, claro, no querían admitir que ya se les habían olvidado, porque acuérdense que no existía un método, en esa época no existía un método para conservar claramente lo escrito. Sí existía escritura, pero obviamente que no había forma de conservarla. Entonces, por eso es que hay una pequeña relación entre la moral y las Mores Majorum, pero en ese sentido. Es solamente en la etimología de la palabra. Bien. O sea, etimológicamente, ética y moral tienen el mismo significado, ya que la palabra moral viene del latín mos o more, que significa hábito o costumbre. El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía de la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha sido amplio y variado. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadoras de la vida humana. O sea, ¿qué significa portarse bien o portarse mal? Claro, no hemos venido aquí a adoctrinarlos en la ética, pero sí tenemos que recordar que también tiene relación con la ética los valores. Porque en el ámbito de la ética, el valor es una propiedad que todos los objetos, incluidos los objetos físicos, como también los objetos abstractos, por ejemplo, actividad, acciones que representan su nivel de importancia. O sea, un valor es algo que me dice a mí cuándo algo es importante y cuándo no. Así como acabamos de hablar de los intereses, que hay intereses que son dignos de ser protegidos por el derecho y hay otros que no. Entonces, el valor ético de algo nota su grado de importancia, con el objetivo de determinar qué acción o vida es mejor realizar o vivir, o por lo menos un intento de describir el valor de distintas acciones. El valor puede ser descrito como tratando a las acciones mismas como objetos abstractos, asignándole valor a ellas. La teoría de los valores trata sobre la conducta correcta y la vida buena, en el sentido total de uno mismo, que una acción que posee mucho valor o un valor relativamente elevado puede ser considerada buena desde un punto de vista ético en el sentido de un adjetivo, y una acción que posee un valor bajo o por lo menos bajo en el sentido relativo puede ser considerada mala. En los valores éticos hay ejemplos como que el vecino es generoso, hay que cumplir con las promesas los perros abandonados necesitan tener dueño y otras. ¿Qué es lo que hace que una acción sea valorada a su vez? Depende de los valores éticos de los objetos que ella aumenta, disminuye o altera. Un objeto con un valor ético puede ser identificado como ético o filosóficamente bueno en el sentido de un sustantivo. Entonces, la ética es la teoría de los valores y por supuesto los valores tienen que ver con la moral también en cierta forma. Y entonces aquí estamos al final de esta presentación. ¿Qué es la moral? La moral del genitivo latín moris, que ahí viene mores, costumbre, y de ahí moralis,
lo relativo a los usos y las costumbres es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Se distingue de la ética en que esta es una moral transcultural o universal, aunque ambas se suelen confundir. Y entonces aquí cuando se usa la palabra costumbre, aquí lo que estamos refiriéndonos es a las tradiciones, que eso es lo que, por eso que quiero aclarar lo que dije hace un momento. La ética no son costumbres en el sentido de que la costumbre sea fuente del derecho. La palabra costumbre, cuando está copiada acá en la ficha, cuando dice moral, se refiere a las tradiciones producidas por la cultura. Entonces, que eso quede claro. Entonces, volvemos. La moral, del genitivo latín moris, costumbre, y de ahí moralis, lo relativo a los usos y las costumbres, es un conjunto de normas, creencias, valores y tradiciones que dirigen o guían la conducta de grupos de personas en la sociedad. Se distingue de la ética en que la ética es una moral transcultural o universal, aunque ambas se suelen confundir. La moral permite distinguir cuáles acciones son buenas y cuáles malas para un grupo social. Otra perspectiva define la moral como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social. El término moral tiene un sentido opuesto al de inmoral, o sea, lo de contra la moral, y amoral, que no tiene moral. La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral está fundamentada en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Abarca la acción de las personas en todas sus manifestaciones, además de que permite la introducción y referencia de los valores. Los conceptos y creencias sobre la moral llegan a ser considerados y codificados de acuerdo a una cultura, a una religión, y por eso que hay una relación a veces entre la moral y la religión, grupo u otro esquema de ideas que tienen como función la regulación del comportamiento de sus miembros. La conformidad con dichas codificaciones también puede ser conocida como moral y se considera que la sociedad depende del uso generalizado de esta para su existencia. Hay diversas definiciones y concepciones de lo que en realidad significa la moral, y esto ha sido tema de discusión y debate a través del tiempo. Múltiples opiniones concuerdan en que el término representa aquello que permite distinguir entre el bien y el mal de los actos, mientras que otros dicen que son solo las costumbres las que se evalúan virtuosas o perniciosas. El concepto de moral se diferencia de la filosofía moral o la ética, en que la filosofía moral reflexiona racionalmente sobre los diferentes esquemas morales con la finalidad de encontrar principios racionales que determinen las acciones éticamente correctas y las acciones éticamente incorrectas. Es decir, la ética busca principios absolutos o universales independientes de la moral de cada cultura. Y con esto hemos terminado nuestras categorías. Porque yo tenía que decirles todas estas cosas porque efectivamente el derecho está lleno, porque el derecho es muy parecido a la moral en el sentido, o a la ética, perdón, en el sentido de que yo tengo una lista de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, dicho en otras palabras, para lo que es el derecho sería qué es lo legal o qué es lo lícito versus lo que es ilegal y lo que es ilícito. Entonces, como andan los TikTok por ahí y los videos de que qué es lo más rata que tú has hecho. Entonces, ese rata ese se supone que es lo más inmoral. Y ya ustedes saben a qué me estoy refiriendo. ¿O no lo saben? Bueno, es verdad que hoy tienen todos problemas de internet. Bien, entonces,
comenzando por lo que estamos diciendo. Obviamente que se supone que sería algo antiético que ustedes no estén ahí detrás de las fotos. Claro, yo sé que sí están. Sí, yo sé. Nada más que lo estoy conversando para tratar de aclarar qué es la ética y qué es la moral. Entonces, obviamente que por supuesto, cada conducta dependerá de cuál es tu nivel de moral. Porque ¿cuál es la tentación de Cristo aquí para el estudiante? A ver, Dormir. a ver. No han hecho todavía ningún examen. ¿En serio que no han hecho todavía ningún examen? Sí, profe, economía e introducción al derecho. Por eso mismo, ¿cuál es la tentación que tiene un estudiante en un examen? Copiarse. Esa misma. Entonces, copiarse es inmoral o es ilegal. Inmoral. Inmoral. Es que también es ilegal porque el estatuto Ilegal. universitario dice que ustedes no se pueden copiar y el profesor que los pilla puede poner la letra favorita de mis nombres y mis apellidos. Profesor, pero en este Pero caso, eso no como es una terminé. modalidad virtual, vendría siendo inmoral, porque ustedes no nos están viendo. Entonces quedaría en nuestra conciencia el tema de que estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. Excelente respuesta, pero acuérdate que también eso va a depender de qué es lo que esté sucediendo, porque tiene usted mucha razón, Carmen, porque obviamente que se supone que yo de buena fe debo confiar que usted no se va a copiar en mi examen, pero eso también va a depender de cómo el profesor ponga el examen, porque como ustedes saben, existen algunas plataformas que yo puedo decir, bueno, yo voy a diseñar el examen y lo subo a la plataforma. Entonces la plataforma te da una cantidad de oportunidades para que tú contestes. O la plataforma puede decir también, bueno, vamos a dejarle el examen abierto 2 horas o el examen abierto 24 horas. Entonces, claro, hay algunos profesores que como quieren hacer un control más, dicen que prende la cámara que te quiero ver cuando estás escribiendo. O el examen va a ser oral. Entonces, obviamente que por supuesto, yo coincidiría con la joven Carmen porque es verdad, porque realmente se supone que yo no te estoy viendo. Pero si hubiera la situación de que yo pudiera pescarte con un hacker, de que te estás copiando, entonces se supone que el estatuto universitario también rige en el mundo virtual. Lo que pasa es que, por supuesto, el estatuto universitario no sé cómo se llama, no se había adaptado a esta situación de lo virtual. Así que en ese sentido usted tiene en parte razón. Pero claro que entonces, si me han puesto atención con este ejemplo, siempre hay una conexión o una relación entre la moral y el derecho. Claro, la diferencia está en el tema de que en la situación inmoral yo no te puedo castigar, porque como bien lo dijo la joven Carmen, obviamente que es conciencia. Entonces, yo no puedo castigar una conciencia ajena. Entonces, dicho en otras palabras, cada quien se castiga con el remordimiento de conciencia, que esa es la sanción de la moral. ¿Qué les parece? Profe, usted dice que es ilegal, pero yo creo que no, porque siento yo que cuando uno menciona el término ilegal, está como en una ley. Pero bueno, si el estatuto universitario es la ley universitaria, hijo mío. La ley de la universidad dice que el estudiante tiene que tener una conducta honorable académica. Eso está en la ley. Y en el estatuto universitario está el régimen disciplinario que dice cuándo se le puede aplicar una sanción a un estudiante por copiarse. Entonces, claro que eso es legal. Lo que pasa es que la base, como lo explicaba la joven Carmen, la base, por supuesto, es la ética y la moral. Pues se supone que ustedes deben ser honorables como estudiantes. Ustedes deben portarse bien. En el sentido de que ustedes tienen el código Bushido
del estudiante, de que bueno, no me la sé, yo mismo me hago el harakiri. Claro, mentira, porque la gente lo que quiere es sobrevivir. Entonces, claro que voy a hacer, haré que no me descubran. Qué risa. Una vez cuando yo era estudiante me pasó algo, es una anécdota de mis tiempos. Había una materia que a mí me gustaba mucho, entonces obviamente que un profesor que en ese tiempo era magistrado de la corte, ya creo que ya falleció hace años, mandó a comprar el libro, entonces claro, yo compré el libro y esa materia me gustaba, entonces yo quería aprender. Entonces resulta que yo tenía un compañero de estudio, que ahora mismo es profesor, pero no les voy a decir el nombre para que nadie se alarme, que obviamente que bueno, nosotros nos gustaba la materia y que nos pusimos a estudiar juntos, compramos el libro, y resulta que el día del examen, el profesor, y que bueno, saquen el libro, o sea, obviamente que todo el mundo copiando, y uno ahí di que, yo dije, bueno, como yo sí me había leído el libro y lo había estudiado, y bueno, yo voy a contestar mi examen. Adivinen qué pasó, no lo adivinan. Salió usted mal, profe. No, es que todos los que se copiaron ganaron A y mi amigo y yo ganamos B porque habíamos estudiado. ¿Qué te parece? Porque realmente no podía haber salido mal porque contesté correctamente ¿cómo se llama? Las respuestas. Entonces, ¿quién falló ahí? El profesor. Recompensaron a los que no estudiaron tanto, profe. Es que eso es lo que te quiero decir, que obviamente que se le dio un incentivo o un bonus, un premio a una situación que se supone que era inmoral. Entonces, como dice la estudiante Stephanie, obviamente que ahí el profesor simplemente debió habernos puesto a todos apos, porque obviamente que él debió haberse alegrado de que mi colega y yo sí queríamos leer el libro que mandó a comprar. ¿Me copias? Sí, profe. Entonces, a veces las fronteras entre la moral y el derecho son a veces un poco difusas, pero sí podemos saber que el derecho, sí yo puedo aplicar coercitivamente un castigo. En la moral no se puede aplicar. Entonces, allá cada quien con su conciencia, si lo hizo mal o no lo hizo. Bien. Preguntas hasta aquí. A ver. Buenos días, profesor. Fulvio López le saluda. Buenos días, Fulvia. ¿Cómo está usted? Ya la estoy viendo. Pues, es que tengo problema ahorita con con la cámara de la laptop, perdón, el micrófono. Profesor, una consulta, desde que usted inició las clases, ya que yo entré tarde, tengo entendido que usted tiene todo en un video, ¿verdad? Clase por clase. Es que sí, ¿y a ti no te llegó el enlace para ver los videos? Ya me lo envió un compañero. Profesor, también bueno, esa pregunta ya la tenía clara. El tema es el siguiente, usted no ha mandado ningún trabajo ni nada. Todavía no. ¿Y algún libro? Bueno, obviamente que estamos usando acuérdate que bueno, lo que pasa es que tú no entraste al inicio. Acuérdate que varios le han comprado el libro al profesor Valencia de parte general del civil. Ese es el que estamos usando. Okay, yo lo tengo. Ah, bueno, entonces ya resuelto, pues ahí está el libro. Gracias. Claro, yo estoy auxiliándome con mis resúmenes, ¿no? Ok. Que los vamos a subir a la UP virtual ya muy pronto. Ahora sí ya me voy a sentar. Porque eso hay que empezar a hacer toda esa cosa. ¿Y el parcial, profesor, no tiene idea cuándo viene? Bueno, primero vamos a subir las cosas. Ya después entonces fijaremos fecha. Ok. Claro, se les va a avisar con tiempo, no se preocupe. Es que el tema te picó la curiosidad por lo que estoy viendo. Y eso como ya no, o sea, no sé si me entiende, ¿no? Sí. Pensé que no iba a dar clase, profesor, pensé que no. Imagínese, pues lo deja un poquito así a uno. Claro, lo que pasa es que por eso es que estaba yo conversándole de que eso va a depender de la plataforma que use el profesor. Entonces nosotros vamos a usar la de la universidad, la Moodle, la UP virtual, entonces ahí se pueden hacer exámenes. Entonces todo va a quedar ahí registrado. Y con cámara y todo, profesor.
No, en la plataforma. Acuérdate que estamos diciendo que confiamos en ustedes. Entonces, obviamente que yo voy a confiar que ustedes van a hacer, no van a estar ni que chateándose en el celular, ni que, ay, dime la otra. Bueno, lo que hace el profesor Daniel de Ciencias Políticas es que eso pasó el semestre pasado, que el que tenía o sea, hubo ese intercambio, ¿no? Por el WhatsApp. Entonces tenía todo muy parecido todo, hasta la falta de ortografía. Y él dijo en el semestral, vuelve a pasar esto y a las personas que te hayan copiado, porque esto para mí es copia, les voy a poner F a ese grupito. Eran como unas 4. Así que hasta la falta ortográfica se dio cuenta que era una copia, o sea, todo igualito. Es que claro, es que ese es el problema si es un examen de desarrollo. Por eso es que hay diferentes formas de hacer exámenes. Eso fue un copy-page. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo importante es que ustedes sepan de que eso, además de que es inmoral, como lo explicaba la joven Carmen, el estatuto universitario dice que eso ustedes no lo deben hacer. Así que si lo van a hacer, hágalo bien hecho, que nadie se dé cuenta. Entonces, como está explicando Fulvia, si tú te pones a repetir la falta de ortografía, es obvio que el profesor se va a dar cuenta que está haciéndolo. Incluso me estuvieron chateando cuando el semestral y le dije, lo siento, yo me quedé hasta las 4:30 de la mañana estudiando, desarrollando para ayudarte ahora. No. Entonces, acuérdense que ustedes tienen que defender su honor. Entonces tienen que estudiar con tiempo. Entonces por eso es que ahora que estamos tocando el tema mío aquí, claro que les voy a avisar con tiempo. O sea, no va a ser una cosa así de ya para allá. Eso se le va a dar su tiempo. Lo que pasa es que yo tengo que subir los archivos a Lupe Virtual para que los empiecen a descargar. Claro, los que ya compraron el libro ya lo tienen, así que ya pueden seguirse guiando por lo que dice el libro. Lo que pasa es que, claro, yo, si se han dado cuenta, estoy hablando de algunas cosas extra o bonus o adicionales a lo que el libro dice. Sí, eso es lo que estoy mirando. Entonces, ¿cuál es la idea? De que usted aumente su conocimiento, tanto lo que le dice Valencia como lo que yo estoy diciendo. Usted está aumentando su conocimiento. Esa es la idea. Gracias, Fulvia. Bueno, ¿alguien más desea decir algo? Gracias a todos ustedes. Bueno, díganme, porque ya creo que ya va siendo 1/4 para eso, ya se acabó la hora, ¿no? Bueno, entonces, declaro que con esto que acabamos de decir, hemos terminado las categorías que integran el concepto del derecho. Entonces, obviamente que, por supuesto, ya la próxima clase vamos a hablar del justnaturalismo, que mi amigo Pinilla quería que yo le diera un concepto de eso. Entonces ya vamos a empezar a hablar de eso. Pero, además de eso, también voy a explicar rapidito qué significa la palabra principios, que obviamente que la hemos encontrado aquí al final de eso, de cuando dice encontrar principios racionales que determinen las acciones éticamente correctas. Obviamente que la palabra principios también tiene algo que ver con el concepto del derecho, porque obviamente que, claro, dependiendo de la posición ideológica del docente o del intelectual que usted esté leyendo o que usted esté, digámoslo así, debatiendo, algunos son más naturalistas, la mayoría son positivistas, pero la realidad es que el derecho es una realidad mixta o una realidad ecléctica. Entonces, obviamente que el derecho es una mezcla de normas con principios. Ahora, si usted no quiere que esos principios sean naturalistas, pues bueno, ya eso es otra cosa. Es que la realidad es tan compleja que es, o sea, dicho en otras palabras, para aclarar ese punto, mi estimadísimo, no es que la realidad sea mixta, es que lo que pasa es que los positivistas descansan su análisis en un monismo de que el derecho positivo es la única situación normativa, cuando eso es falso, porque el derecho tiene varias
instancias de normación. Entonces, la moral o la ética inciden en el derecho, que entonces tienen que ver con ciertos principios. La equidad también es un principio general del derecho. No, es al revés. Lo que pasa es que lo que explica Kelsen cuando les hablaron de eso del positivismo de Kelsen, él lo que dice es que es una realidad que se implica una a la otra, porque no puede existir un Estado sin derecho, porque eso sería por supuesto el autoritarismo, pero tampoco puede existir un derecho sin Estado, porque obviamente que el derecho no tiene una existencia física tan tangible. El derecho necesita una estructura, un esqueleto que le sirva para poder moverse. Entonces, ¿cuál es ese esqueleto? El esqueleto del Estado, el esqueleto de la autoridad, de los tribunales, de los funcionarios. Entonces, esa burocracia es el esqueleto a través del cual el derecho funciona realmente. Entonces, por eso es que en ese mismo sentido, por eso es que es digamos, una realidad compleja, porque mixta no es compleja, porque tiene muchos elementos. Entonces, el problema que tienen los positivistas es que ellos dicen que el único elemento que hay que tomar en cuenta es el derecho positivo y la norma que está escrita en el derecho positivo. Pero ¿y qué pasa con la equidad? ¿Qué pasa con otras cosas que tienen que ver? Entonces, obviamente, ¿qué pasa con los principios? Y por eso es que estoy explicando eso. Sí, la autoridad brindada por el Estado, ahí donde está la cosa. La burocracia. Si no existiera la burocracia, no sabríamos que el derecho está funcionando, porque usted ve al magistrado o al profesor o al asesor del gobierno o al litigante, usted lo ve, bueno, este abogado trabaja aquí, pero obviamente que representan un rol, un papel social. Entonces ese papel implica una burocracia, porque incluso también en lo privado también existen burocracias, porque si eso no fuera así, el gerente en una empresa no mandaría más que, ¿cómo se llama? Sería igual de importante que el colaborador de menor rango. Entonces incluso en el mundo privado hay burocracia. Lo que pasa es que es una burocracia mejor pagada que la pública. Esa es la única diferencia realmente. Muy bien. Dicho esto, entonces con esto cerramos por hoy. Entonces venimos. Vamos a detener la grabación.